I feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will be courageous. Waking up, every day's tough. I'm just hoping I can make it through the same stuff. Got a bad job, got no love. Feel so alone, feel so stuck. Gotta find something to look forward to. Anything to keep my mind off what I'm going through. But I don't know where to start, what's the first move? Maybe I just try a bunch of different things soon. Yeah, that could be the trick. 100 different things, I mean one has gotta stick. But how exactly do I pick? If I'm good at it, like a really good fit, or maybe passion is it? Something I could do every day, never miss. Something that I love that could feel like a gift. Forget about the money and just find what it is. Can I face this? Can I make it? I feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will be courageous. Let's go. Enigmatic, I need something like new magic, a new tactic, something that can help me take a stab at it. I wanna move past it, I need some new traffic. Up in my head, make some space for a new path. And no one really gets what I'm going through, I'm showing you. But we're too self-obsessed to be noticing the growing mood. Anxiety is on the rise, can't you see it growing too? I need some peace of mind, anything to help me going through. All these thoughts in my head, thoughts in my bed, taught me to dread every night, but instead I just need a little bit of light in my head. Positive thoughts, they just might beat the stress. I just might need some rest, cause my life is a mess. But I could change all of that if I change my mind, if I try my best. Can I face this? Can I make it? I feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will be courageous. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Gracias por estar nuevamente en una transmisión más, gente. Y sobre todo, ya tenemos información adicional sobre el evento, que ya saben, es la Selva Frondosa. Tenemos, podríamos decir, la jugabilidad en este caso, para ver el tema de cómo va a funcionar ahora el mecanismo de victoria de este evento. Por ahora solo tenemos información base, ya que ustedes ya vieron que dentro del juego, obviamente, para aquellos jugadores o alianzas o servidores que ya estén aptos para ir a la Selva Frondosa, llegó una actualización que hoy a las 7 UTC, en el tema de detalles de la temporada, se va a poder ver más información. Estamos hablando hoy, cuando ya suceda el mantenimiento, vamos a ver más detalles del evento, las reglas, entre otras cosas. Por ahora vamos a ver de forma superficial el tema de la información que nos han dado de forma anticipada antes de que llegue esta actualización o mantenimiento, ¿ok? Un saludito para todos, bienvenidos, espero que se la pasen muy bien. Un saludito para... ¿Quién llegó primerito? El buen Aldo, un saludito para Aldo, Sebastián, Cristian, César, Lenny, el Jerry, Bean, Nixon, Adman, Halo, Cristian, Santagar, Dionir, Lenny, Oscar Andrade, Rodrigo Esteban, Chano, el buen Legoshi, Vean, Kabir, Carol, Nixon, el buen Anis, gracias a los miembros del canal y moderadores, gentita bella, Capitán Wolf, Francey, Antoine, Armando Mejía, muchas gracias por estar aquí, César Medina, el Jerry, alguien se hizo miembro del canal, ¿quién fue? El buen Dionir. Ya un año dice, ya un año apoyando siempre al proyecto, crack, dice. Vamos a por más. Dejen su like, comunidad. Sí, gentita, vea. Te agradezco mucho por renovar la membresía, Dionir. Un saludito, crack. Y sí, ya un año apoyando a la creación de contenido. Gracias, crack. Un abracito para ti. Espero que te la estás pasando muy bien. ¿Quién más falta? El Jerry, Abel, Cristian, Aileen, ¿cómo estás? A los tiempos que le veo a la buena Aileen. Muchas gracias por estar aquí. ¿Quién más falta? El buen Keylor, Cristian Pérez, Ulises Javier, Daniel Medina,
Ignacio Chilo, Limius, ¿cómo están, gentita bella? Diego Mosquera, Jordani, ¿cómo estás, crack? Muchas gracias por estar aquí. Rodrigo García, JC, el Chems, Aguirre, el buen Fabián, ¿cómo estás? Kid King, un saludito para ustedes, gentita bella. ¿Para cuándo es el insecto para portadoras universales? Saludos, bro. Más o menos terminando, tal vez en el mes de febrero, a finales de febrero, inicios de marzo estaría llegando más o menos Kid King. Carlos, ¿cómo estás? Ah, no, ¿qué estoy diciendo? Faltan 2 meses todavía. Estamos hablando enero, febrero, marzo. Tal vez finales de marzo, crack. Muchas gracias por estar aquí. Chuy, Anti-Antoine, ¿cómo están, gente? El buen Antoine con sus multicuentas. Bueno, gente. A ver. Gracias por estar acá. Yabal, ¿cómo estás? Bienvenido, gente. Verán, de una vez vamos a hablar sobre el tema de que ha traído el fueguito. Está muy interesante, ¿ok? Por acá vamos a dar a reacción para que lo chequen mientras. Ok. Listo. José Hernández, gracias por hacerte miembro del canal. Verán, no se olviden, los que se hacen miembros del canal me escriben por Discord. Por ahí ya mandaron mis redes sociales. Me escriben por Discord. Me abran al privado para yo añadirles al grupo de WhatsApp. Ya saben que los que se hacen miembros participan por los sorteos todos los meses. Ok, para que tomen en cuenta. Ya saben, asegurados siempre son 3 paquetes de insectos. Gracias a la comunidad que apoya el contenido. Ok. A ver, por acá déjenme. Veo esto. Ok. Ah, verán. El buen Francey está haciendo una invitación a su servidor. Básicamente cuidan un poco la marmota en ese servidor, pero si tú quieres tener la oportunidad de ir a farmear fragmentos de la marmota, si estás en el rango del 487, puedes migrar a la alianza de Francia y que eres bienvenido, obviamente, para que puedas farmear fragmentos de la marmota. Tienen un límite para mantener y que la gran mayoría de jugadores puedan obtener la skin de la marmota, básicamente, así que si quieres ir, Francia le está dispuesto a invitarlos, gente. ¿Ok? Verán, si se ve borroso, denle a la configuración y no lo dejen en automático. Muchas de las veces jugadores me preguntan, Tony, yo en las transmisiones te veo borroso. Denle en la configuración y ahí hay una parte que te dice calidad de video. No me acuerdo cómo está, creo que es calidad de video. Y ahí está con la palomita marcada que te dice de forma automática. Cámbienlo, gente, cambien de forma predeterminada que esté en 720, que es la máxima calidad posible. ¿Ok? Christopher William, José Hernández, gracias por el apoyo, crack. No tengo Discord. Hijo, ¿tienes Instagram? Escríbeme por Instagram, crack. Ulises Javier, Fran Rodríguez, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Dice Faton y se te ve extraño, dice, ¿a dónde tan guapo? Voy a cambiar la calidad. Bueno, corte el cabello, gente. Ya era hora. A ver, ahora sí, de una vez vamos por acá. Reacción. Déjame ver si la transmisión se está viendo bien. Sí se está viendo. Ok. Este verano, como muchos sabemos, ya de forma predeterminada, el juego ya no va a hacer cambios en el mapa. Ok. Dice, ¿qué pensaste de las metas de donaciones? No he tenido tiempo de pensar, Keylor, sinceramente, por decir. Todo el día estuve ocupado. Lastimosamente en mi país sigue habiendo el tema de que falla el internet. Hoy nos mandaron pronto a casa cuando estuvimos en la uni porque se complicó un poco la situación, crack. Entonces, pero bueno, voy a pensarlo más, Keylor. Ni siquiera lo pensé. ¿Para qué te voy a mentir? Ni siquiera lo pensé. Me había olvidado, es que mi mente está en otras cosas. Y a veces, bueno, hoy sí me lo voy a pensar, a ver. Hoy sí me lo voy a pensar. Ok, hoy sí me lo voy a pensar. Déjame ver si la transmisión me veo bien. Sí me ve bien. Ok, a ver. Como ustedes ven el mapa, gentita. ¿Cómo estás, Capitán Wall? Un salito para ti. Vamos por acá. Verán, el mapa, como estamos viendo, es el mismo y no va a haber ningún cambio. ¿Ok? Por ahora no va a haber ningún cambio. Hasta que venga la actualización, que es hoy, después de 7 horas después del reinicio, básicamente. Valga redundancia, porque digo 2 veces después. Entonces, el mapa es ¿ok? No hay nada diferente. Cuando usualmente el juego manda actualizaciones, fue la primera parte de, podríamos decir, de filtración que hizo el juego para nosotros, ¿ok? Con esto nos mandó un pequeño mensaje que yo lo puse aquí ya de una vez traducido. Cuando añadieron esta imagen, nos dieron nos dieron este pequeño mensaje avisándonos que se viene un nuevo evento.
y lo llaman vasta jungla, ¿ok? O selva frondosa, como ustedes quieran llamarlo, jungla, selva. Bueno, a la final lo vamos a ver acá. La parte 1 nos dice, cuando todo aún estaba en el sueño profundo del invierno, un descubrimiento inesperado causó conmoción en todo el reino de las hormigas. Jerry decidió, ya saben que Jerry siempre explora, busca y encuentra, ¿ok? Jerry decidió llamar a este continente Vast Jungla, ¿ok? Una vasta jungla, selva incógnita, selva frondosa, como ustedes quieran llamarlo, ¿ok? Una vez Deans anunció este post, vino otro, básicamente, que es este de acá. Este de acá, gentita, ya nos daban más o menos noción de cómo iba a ser la maravilla del centro del mapa, ¿ok? Dentro de esto nos dice que va a haber la gran exploración de la vasta selva. En la segunda parte nos dicen que debido a la abundante lluvia y al clima único, los edificios o maravillas en el mapa parecen vibrantes. ¿Qué foto de maravilla probablemente esté en el centro del mapa? Entonces aquí nos dan 4 pequeñas imágenes que nos dicen que nosotros adivinemos cuál es el posible diseño del centro del mapa, podríamos decirlo así. Entonces, lo lógico, gente, que es este arbolito, ¿ok? Como ustedes ya saben. Lo lógico es que sea este arbolito. Y sí o sí creo que va a ser este. Pero por ahora no sabemos más a fondo de esto. Pero hay algunas filtraciones que nos mandaron en total los mapas. Déjenme lo abro por acá. Esperan, gente. Déjame ver dónde estaba. No me acuerdo dónde lo descargué. ¿Serán estos? No. Creo que lo tenía en descargas. No me acuerdo, gente. Verán, les voy a mostrar. Voy a cambiar de interfaz porque no quiero que vean alguna información adicional por si se escapa algo. ¿Ok? Vamos acá. Déjenme, voy por acá. Okay. Déjenme, voy por acá rapidito y vemos esa información. Okay. Acá está. Listo, acá está. Okay. Vamos. Listo, gente. Acá está lo mismo, ¿vale? Listo, gente. Entonces, estos son el total de maravillas que va a haber. Esto es lo único que nos filtraron hasta ahora. Básicamente el tema de cómo se van a ver todas las maravillas. Y como vemos, entre todo esto solo hay un árbol. Entonces tiene gran posibilidad de que el diseño sea el árbol en el centro, ¿ok? Para que lo vean. Entonces, como lo están viendo, es el arbolito y diferentes maravillas. Este es como un arbolito con una cascadita por acá. Y aquí vemos diferentes diseños. Miren, esto es como un diseño congelado. Bueno, por lo menos han cambiado los diseños de las maravillas por ahora, ¿ok? Entonces, no hay nada fuera de lugar que a partir de esto. Para que lo tengan en cuenta. Aquí va a haber 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Son las 13 maravillas que siempre hemos visto dentro del juego, ¿ok? Así que no hay nada de complicado en eso. Esto estamos viendo en la segunda parte de la filtración que poquito a poquito el juego nos brindó, ¿vale? Ahora vamos con esto. A partir de aquí ya se comprobó muchísimas, o más bien establecieron bastantes deducciones o teorías en la parte 3, donde ya nos explicaban un poquito cómo iba a funcionar el tema de la vasta jungla o selva frondosa, ¿ok? Por acá dice, será el primero en introducir un modo de juego de competencia de campamento asimétrico. El campamento asimétrico, gente, es el nuevo método en el cual nosotros tenemos que jugar, ¿ok? Por ahora no les voy a adelantar, después de unos minutitos vamos a ver con detalle a qué se refiere esto. Pero por ahora, como estamos viendo, gente, ya nos dan una pista de cómo va a ser. Ya con los colores sabemos que va a haber 2 campamentos. Desde aquí ya sabíamos cómo iba a funcionar esto, ¿ok? Ya íbamos a el tema más que todo los campamentos y qué tipo de o cuántos campamentos iba a existir. Por ahora sabemos que hay 2, ¿ok? Entonces está muy bien. Por ahora te dice que ¿qué palabras claves crees que pueda abarcar la competencia asimétrica? Por ahora eso era incógnita,
Pero con esto ya sabíamos cómo iba a ser el método de pelea, podríamos decir. Unos decían que iba a ser la zona de lucha acá y acá y acá. Entonces, sucesivamente así. Luego de esto vino la parte 4, en la cual ya nos filtraron información como estamos viendo aquí. Esto es el campamento de confrontación y esto es la asimetría, podríamos decir. El tema de lo que nosotros es el nuevo mecanismo que hayan añadido ahorita en el juego. El tema de la parte 4 nos dice que hay un análisis de enfrentamiento del campamento asimétrico, ¿ok? Aquí te dice que Jerry aprende menos, pero puedes leer parte del contenido del título. Aquí te dice confrontación de campamento, que es lo que estamos viendo aquí. Dice, significa que el número de campamentos es al menos 2. Sabemos que hay 2 campamentos, gente. El campamento azul y el campamento rojo, que es parecido al Barrenland, sin dificultad. Y cada campamento puede tener un cierto número de alianzas. Esto, gente, ténganselo en mente. Va a haber cierta cantidad de alianzas. Luego viene la simetría, que es esta descripción de acá. Solo cuando hay diferencias obvias entre 2 o más campos, podemos decir que son asimétricos entre sí, ¿ok? Vean que, bueno, aquí dice asimétricos, no dice que sean simétricos o iguales, son diferentes los campamentos. Significa que va a haber diferentes zonas para cada campamento. Entonces la simetría se va a notar cuando ya veamos la siguiente información que se viene, ¿ok? Acá te dice a qué podría referirse esta parte de diferencia. Y esto es lo curioso de este evento, gente. Se ve muy bueno el evento para que ¿cómo les podría decir? Para el método que van a ir. Se ve muy interesante. Es muy diferente el mecanismo de victoria de este evento a tanto de la isla perdido del Barrenland. Es muy diferente, gente. Es muy diferente. Ahora, esto es la última información que nos revelaron los desarrolladores. Esto es lo último ya. Esto hace poco lo anunciaron. Y básicamente estamos viendo que la nueva temporada tendrá una confrontación de campamento asimétrica. Dice que la nueva temporada incluirá varias alianzas durante el periodo de selección. Las alianzas pueden elegir un campamento preferido, pero el campamento... Miren, acá tengan en cuenta esto. Las alianzas pueden elegir su campamento preferido, pero el campamento final será juzgado por el sistema actual. ¿Ok? Campamento final, tengan en cuenta eso. Para lograr un equilibrio entre ataque y defensa, diferentes campamentos tendrán diferentes en el consumo de arcilla, ¿ok? Significa que tanto si tú perteneces al grupo azul o el grupo rojo, van a consumir de diferente forma la arcilla. Y te dice que el consumo de resistencia, el límite y la velocidad de recuperación del mismo equipo en el Seasonal Rival. Estamos viendo que, bueno, es el tema de la sesión cuando llegue creo que esta es parte de un mito, ¿ok? Más o menos para que lo tengan en cuenta. Pero es parte de la regeneración del hongo. Como estamos viendo, fungi es el hongo que nosotros conocemos dentro del evento. Significa que sí va a haber recuperación de este hongo. Y dice que el consumo de curación de las hormigas soldado, excluyendo el Seasonal Rival Fungi, como estamos viendo, derechos de teletransporte, campamentos aficionados, ¿qué campamentos prefieres? ¿Ok? Aquí solo nos lanza información así a lo loco. No nos especifica qué campamentos tienen esto y esto. Entonces, más o menos esta es la información que nos dieron así superficialmente nada más. Entonces, aquí está básicamente descrito cómo va a funcionar el campamento, gente. Aquí para que lo chequen. Esto es cómo va a funcionar realmente el campamento. Está muy bueno, para qué les voy a decir. Está muy bueno, ¿vale? Ahora, yo me di el trabajo de traducir esto para que lo chequen. Espero que en la transmisión se pueda ver para analizar un poco esto, ¿ok? Déjenme pongo el chat por acá. Listo, ahí estamos. Miren esto. El campamento rojo se va a llamar campamento de bellota dorada, ¿ok? Aquellas que estén en este campamento ya saben cómo se llama. Te dice que en primer punto los gobernantes del campamento bellota dorada pueden desarrollar sus hormigueros en la tierra de choque y la tierra de la abundancia. Miren esto, tierra de choque, estamos hablando estas zonas de bonificación que son para pelear. Muchos ya sabemos cuáles son las zonas de choque. Son estas de color marrón. Bueno, lo vemos de color marrón, pero en sí son verdaderamente de color rojo, ¿ok?
nosotros vamos a poder, bueno, si es que tú perteneces a este campamento, vas a poder desarrollarte en esta zona, ¿ok? Significa que te vas a poder teletransportar en esta zona tranquilamente. Tú vas a empezar desde esta zona, no desde afuera, gente, como nosotros conocemos. Nosotros vamos a empezar y vamos a poder desarrollarnos desde esta parte. Acá nos dicen, hay también desde la Tierra de la Abundancia. La Tierra de la Abundancia es el centro de la zona del mapa. Zonas de choque que son 3 y la Tierra de la Abundancia que es del centro. Ahora, los gobernantes del campamento Golden Archon, que ya saben, el campamento Bellota Dorada, en este caso te dice que disfrutarán de poderosas ventajas al principio y podrán ocupar más fortalezas neutrales para aumentar su poder de todos los gobernantes de su campamento. Significa que al inicio ustedes van a tener bonificaciones, ¿ok? Que les van a permitir capturar estructuras de alto nivel, porque tengan en cuenta que aquí hay maravilla nivel 9, creo que va a haber modificación en el tema de la dificultad de tomar estas estructuras. Entonces, para que no se te haga complicado, te van a dar esa bonificación para que puedas seguir tranquilamente el curso de los hitos y no se te complique pues al momento de avanzar con el tema de tu territorio, ¿no? Así que no está nada mal. Ok, tercer punto. Ocupa fortalezas, destruye túneles, compite contra el campamento enemigo por el árbol de la abundancia y consigue la victoria final. Con esto nos dicen, gente, que aquellos que estén en el campamento Bellota Dorada van a tener que defender a muerte el árbol, gente. Van a tener que defender a muerte. Básicamente va a haber alianzas que van a defender el árbol. Y si tú logras defender con éxito el árbol de la abundancia, vas a conseguir la victoria final. O en sí tú tomas el árbol y ganas, ¿ok? Pero el objetivo de este campamento es que no dejes pasar el campamento azul hacia el campamento, bueno, hacia la tierra de la abundancia, donde está el árbol. Entonces ustedes van a ser los defensores si es que están en estas zonas, ¿ok? Acá te dice que el hada asignará alianzas a los campamentos según la fuerza de alianza. Esto que dice fuerza de alianza, me imagino que debe ser el poder en general de la alianza, pero como hemos visto tanto en el Barrenland y la Isla Perdida, siempre tienen la misma definición. Y decir poder de la alianza es como decirte algo ambiguo que tiene más por detrás, sinceramente, tiene más por detrás. Así que no solo es fuerza de la alianza. Aquí para el tema de las alianzas y emparejamiento se mide de otra manera. Solo que de no nos lo describe, solo así de forma superficial, ¿ok? Por acá, se asignarán menos alianzas en el campamento Golden Archon, o sea, en el campamento Bellota Dorada, durante la temporada, ¿ok? Miren esto, principal esto, gente. Va a haber menos alianzas defendiendo esta zona. ¿Saben por qué es menos alianzas? Porque tienen bonificaciones al inicio. Entonces las bonificaciones que tienes al inicio te van a ayudar. Ahora el tema es defender, gente. O sea, defender no sé qué tan beneficioso puede ser. Porque imagina, si defendiendo te toca con compañeros en el campamento muy débiles y los que están fuera son muy pay to wins. Se viene complicado, gente. Se viene muy complicado. Esto es por parte del campamento Bellota Dorado, ¿vale? Bueno, aquí ya viene una descripción adicional sobre las tierras de choque y eso. Te dice, los gobernantes del campamento Bellota Dorada pueden teletransportarse libremente en el territorio neutral del lugar inicial de la alianza a la tierra de choque no seleccionada y a la tierra de la abundancia. Significa que tú puedes viajar durante todo el mapa. Bueno, no todo el mapa, o sea, todas las zonas. Solo en las zonas de choque, zona de la abundancia. Zonas de choque y zona de la abundancia. Sin complicación. Dice, no creo que sea así, Tony. Se puede darse, pero no creo que sea así. Yo te digo que es así porque, bueno, es lo que dice aquí, crack. Es lo que dice acá. Porque, bueno, ya vamos a ver más adelante a qué se refiere esto, ¿ok? Bueno, te dice que el campamento Golden Archon ocupará todos los túneles de nivel 9 al principio, ¿ok? Túneles 9 son los que están básicamente en esta zona, gente. Como lo checan acá. Son básicamente los que están en esta zona. Para que lo tomen en cuenta. Entonces está muy bien. Ahora, te dice que cuando los gobernantes del campamento Bellota Dorada peleen con sus oponentes dentro de las áreas de la tierra de choque y la tierra de la abundancia,
se mejorarán los atributos de las hormigas soldadas. Bueno, hormigas soldados. Ok, mira, vas a tener bonificaciones. El campamento Bellota, cuando luche en esta zona, va a tener bonificaciones adicionales. Ok, va a tener bonificaciones adicionales. ¿Vale? Y, ok, para obtener más información detallada, consulte al juego. Esta información va a existir, como les digo, a las 7 UTC, cuando exista el tema del mantenimiento. Ahí lo vamos a ver, esta información adicional. Y acá te dice, las recompensas de la temporada se determinarán en función del ocupante, del árbol de la abundancia en el asentamiento y de su clasificación en puntos de campeón durante las 2 etapas. Como en el Barrenland había 3 etapas, en este evento va a haber 2 etapas para que lo vean. ¿Ok? Entonces está muy bien. Las recompensas se enviarán por el correo después de que abandones la zona de temporada. Las alianzas del campamento Bellota Dorada pueden recibir recompensas de temporada más ricas. ¿Ok? Pueden recibir las recompensas de temporada más ricas. Ya desde aquí ya nos discriminan, gente. Bueno, espero que memoricen muy bien lo que acabamos de leer, ¿vale? Ahora sí, vamos con el campamento Cedro Nevado, ¿ok? Los que estén en este campamento, bueno, al inicio es casi igual. Te dice que los gobernantes del campamento Cedro Nevado pueden desarrollar sus hormigueros en el lugar inicial seleccionado. Mira cómo nos marcan el mapa. Ya no nos marcan dentro. Por eso es que les digo, versus esto, mira, aquí te marca esto. Mira lo que dice desde el inicio. Los gobernantes del campamento Bellota Dorada pueden desarrollar sus hormigueros en la tierra de choque y en la tierra de la abundancia. ¿Qué es esto? El tema del campamento Cedro Nevado va a ser en estas zonas. Eso quiere decir que va a haber más alianzas en el campamento azul. ¿Ok? Para que lo tomen en cuenta. Te dice que los gobernantes del campamento Cedro Nevado no tienen ningún beneficio en especial al principio. El campamento Bellota al inicio tiene beneficios, pero el Cedro Nevado no al inicio. Pero pueden ocupar fortalezas en el lugar inicial neutral para aumentar el poder de todos los gobernantes de su campamento. ¿Ok? Imagínate, son las 8 alianzas que nosotros conocemos, gente. Y las 8 alianzas, mientras más estructuras tomen, se van haciendo más fuertes. ¿Ok? Eso es de forma natural. Te dice que pueden ocupar fortalezas, destruir túneles y compite contra el otro campamento enemigo por el árbol de la abundancia para conseguir la victoria final. ¿Ok? Aquí ya vemos punto clave, gente. Punto clave. ¿Vale? Punto clave acá a partir de esto. Aquí ya más o menos ya van viendo cómo es esto. ¿Ok? Ahora, en la parte de acá no hay mucha descripción. Te dice, los gobernantes del campamento Cedro Nevado pueden teletransportarse libremente en el territorio neutral del lugar inicial de la alianza. Ellos no pueden teletransportarse centro, ¿ok? No pueden teletransportarse dentro. Solo tienen un TP libre en toda esta zona. O sea, imagínate, si tú naciste acá, puedes teletransportarte en todas las zonas. Eso es lo que yo entiendo acá, porque te dice que puedes teletransportarte libremente en el territorio neutral del lugar inicial. Solo lugar inicial de la alianza, ¿ok? Significa que si estás en la propia alianza, solo aquí te puedes teletransportar. Bueno, ya me pasé, creo que no te puedes teletransportar en las otras zonas. Pero si tienes un TP libre. En cambio, los del campamento Bellota, gente, están muy rotos. Eso sí tienen TP libre, hasta en el tema de la zona del árbol de la abundancia. Y eso está muy roto, gente. Está muy roto para el campamento Bellota. Bueno, lo hacen así porque el campamento Bellota tiene menos alianzas para defender. Entonces, complicado, gente. Complicado. Ahora, cuando los gobernantes del campamento Cedro Nevado luchen con sus oponentes dentro del lugar inicial de la alianza, se mejoran los atributos de las hormigas soldados. Ok, esto quiere decir que el campamento Bellota, como está aquí, si ellos deciden atacar estas zonas, o sea, dentro de la zona del campamento azul, el campamento azul va a tener bonificaciones. Ok. En cambio, si el campamento azul quiere atacar dentro, el campamento rojo va a tener bonificaciones. Es como que ahí está a la par, ¿vale? Es lo que nos dice aquí lo mismo. Acá te dice, mira, cuando los gobernantes del campamento Bellota peleen con sus oponentes dentro de las áreas de tierra de choque y tierra de la abundancia, se mejoran los atributos de las hormigas soldado. Si luchan aquí, prácticamente si el campamento azul quiere entrar aquí dentro, el campamento rojo tiene bonificaciones. Y si el campamento rojo quiere tomar las demás zonas del campamento azul, el campamento azul va a tener bonificaciones. Eso es lo que quiere decir, básicamente, ¿ok?
Y bueno, que te dice, para obtener más información detallada, consulta el juego. Esto lo vamos a ver, como les digo, 7 horas después del inicio, que ya está corriendo el tiempo. Toca esperar nada más que suceda el mantenimiento y listo, gente. Nada más. Bueno, las recompensas de la temporada se determinarán en función del ocupante del árbol de la abundancia en el asentamiento y de su clasificación de puntos de campeón durante las 2 etapas. Las recompensas se enviarán por correo después de que abandones la zona de temporada. Y no hay nada más, gente. Mira, el campamento Bellota tiene las alianzas del campamento Golden Archon. Pueden recibir recompensas de temporada más ricas. En cambio, si tú perteneces a esto, no vas a recibir recompensas ricas. Por eso que les digo, les discriminan, ¿ok? Les discriminan a este campamento. Así que va a ser una F-ciña, gente. Va a ser una F-ciña en este caso. Está muy bien, gente. Está muy bien el tema del campamento. La función que van a añadir. Por acá yo tenía un pequeño, acá en Photoshop, un pequeño diseño de cómo es el mapa que nosotros tenemos. Listo, voy a dejar por acá. Miren, aquí es el mapa como nosotros tenemos y van a ver estas 2 zonas, ¿ok? Ahora, es un evento que todavía no tenemos mucha más información. Parece injusto, como dice Viaval, para los que van a atacar en estas zonas porque las recompensas van a ser diferentes. Pero por ahora no sabría decirte qué tan buenas o qué tan malas son según recompensas ricas. Porque el juego, gente, no regala mucho que digamos, ¿ok? Puede que esas recompensas ricas solo sean un poquito más de restos de criatura, o te den un insecto dorado más, o algo así. Bueno, a la final sí ayuda, pero no es que sean tan ricas, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, según lo que nosotros analizamos de la información, tú puedes escoger el campamento, ¿ok? Tú puedes elegir si quieres ser el campamento rojo o azul, ¿vale? Uno de los dos. El tema va a ser la complejidad o el tema del mecanismo de ataque y defensa, gente. Porque claramente el azul va a atacar. El azul va a atacar y el rojo se va a defender. Y los que estén defendiendo, gente, no sé si va a haber una etapa donde puedan descansar. Porque imagínate que te estén atracando desde diferentes lugares de zonas de choque. Lo veo muy complicado. Lo veo muy complicadísimo. Muy complicadísimo. 8 versus 3 ciertamente suena a humillada, dice. Pero never will be. Sí. Bueno, te digo, no hay mucha más información. Solo sabemos así de forma descrita que ya. Los que están en campamento rojo van a estar en esta zona defendiendo para que el campamento azul no pueda invadir y puedan ganarles territorio. ¿Ok? Es lo simple que vamos a ver acá. Me parece, verán esto. Me parece que una vez el campamento rojo tome las estructuras, estamos hablando, tome las estructuras de la zona de choque y zona del árbol de la abundancia, no van a tener la posibilidad del campamento azul de robar sus estructuras. Me parece así, gente. Me parece que no van a poder robar sus estructuras. Una vez tú tomas las estructuras, creo que son permanentes y no va a haber la posibilidad de luchar por estructuras. El tema aquí, gente, es que el mecanismo de victoria, como ya vimos, gira en torno al árbol. Y puntos de competencia que va a haber también. Entonces ya iremos viendo cómo funciona esto. Por ahora solo superficialmente podemos ver la información mientras nos acomodamos a lo que tenemos actualmente. Está muy bien, les puedo decir. Está perfecto. Todavía no sabemos de esta zona, gente. De la zona que es solita. Puede ser que estas 2 alianzas ocupen esta. Por ahora, miren, en la zona del campamento azul, como podemos ver, ni siquiera lo marca como zona para tomarlo, miren. No lo marca. No entiendo esto muy bien. Esto me huele, gente. Me huele a que tal vez el campamento rojo nazca aquí también. Puede ser, no estoy seguro. Y ellos puedan teletransportarse acá y desarrollarse también aquí. Bueno, es solo una teoría, una deducción a simple vista, por ahora, ¿vale? No les podría decir más información al respecto, pero esto es lo que tenemos de información acá. Eli, ¿cómo estás? Bienvenida. Un abracito y bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Dice, los Bellota tienen bufo sobre bufo. Los bufos en estructuras más el bufo extra de la zona de la bondad. Exacto, César. Ten en cuenta que en estas zonas de acá hay estructuras de mayor nivel y obviamente dan mejores bonificaciones. Entonces por eso es que van a tener van a estar muy fuertes, o sea, sobrecargados. Eso sí. Alguno escuché decir que posiblemente los que estén en la zona
o básicamente en el campamento Bellota Dorada, iban a tener T11. Y los que están fuera no iban a tener T11. Alguien le escuché decir, pero en la información que hemos leído no dice eso. ¿Ok? No dice eso. ¿Quién sabe, gente? ¿Quién sabe? Pero está muy bien, ¿vale? ¿Cuál campamento según tu experiencia según tú es mejor, Tony? Hijo, es muy complicado deducirlo, gente. O sea, está muy bien el evento. Te hace estar mucho más activo. Tiene un buen mecanismo para pelear. Ahora tú vas a defender y vas a ser atacante también. ¿Cuál campamento? No lo sé. Bueno, si eres tú un jugador que le gusta mucha acción y pelear, estaría muy bien el campamento Bellota. El campamento Bellota está muy bien, porque te puedes defender, vas a tener buenas bonificaciones y hasta puedes presumir que en el primer evento que va a lanzarse por primera vez tú fuiste el ganador y lograste vencer y nadie pasó tu defensa. Bueno, esto es tema de que se coordinen las alianzas del campamento, porque imagínate, si las 8 alianzas del campamento, si es que es un 3 versus 8 como muchos dicen, si es un 3 versus 8, imagínate, tienes que coordinarte muy bien para que todas las alianzas del campamento Bellota estén en el mismo horario y puedan defenderse, ¿ok? Entonces eso es un poco negativo porque no todos pueden estar en el mismo horario. Otros, por ejemplo, son de España, otros de acá de Latinoamérica, otros de Asia, China, Japón, y son diferentes horarios y no todos podemos estar a ese mismo horario. Si nosotros quisiéramos pelear al mismo horario que los que están en Japón y China, aquí estaríamos luchando muy de madrugada, 3, 4 de la mañana, 2, y desvelarnos y no sé qué cuánto puedan durar las batallas, gente. Entonces es un poco complicadito esto. No sé cómo lo vaya a hacer Dan. Sinceramente lo veo algo muy loco esto. Es algo muy loco. Nadie se hubiera imaginado que iba a ser así esto. Sinceramente. Nadie. Está muy complicado. Dice, ¿este evento será para todos los servidores o hasta qué servidor llega? Verás, creo que es hasta el 550 por ahora. No estoy muy seguro. La otra vez hasta cuál dijeron. Creo que era hasta el 650, como dice Diaval. Del grupo 1 hasta el grupo 4 van a disfrutar de este evento. Aquí ya nos mandó información Diaval. Entonces por ahora hasta el 650 va a estar disponible el evento. Lo que pasa es que en nuevos servidores todavía no va a estar hasta que hayan pasado a la Isla Perdida, luego al Barrenland y hayan pasado un cierto tiempo en el evento del Barren. Una vez ya hayan experimentado lo más posible de los eventos, pues se viene algo chévere. Para los que preguntan si se vienen nuevas hormigas en la selva frondosa, se vienen nuevas hormigas, gente. Va a ser indiscutible. No sabemos qué hormigas van a llegar. En la selva, en el Barrenland llegaron 6 hormigas nuevas, 2 para cada tipo de hormiga soldado. En este caso no sabemos cuántos. Pero como es común del juego, gente, cuando sale algo nuevo, siempre lo nuevo es mucho mejor que lo anterior. Siempre. Así que se viene, gente. Tony, si te pones a analizar la durabilidad, tiempo de ese evento no puede ser igual al Barren o la isla. Tiene que durar menos tiempo. Exacto. También lo calcula Cianis. Tiene que ser mucho menos tiempo, porque no hay hitos como decir, vas a tomar esta zona, luego se van para acá, luego se van para acá y luego al árbol. Tal vez dure muchísimo menos. Y esto es beneficioso ya que se hace más activo ir al evento y va a estar muy popular. Si esto resulta, gente, va a ser un evento muy bueno. Aunque hayan repetido el mismo mapa y sea lo mismo que hemos visto ya anteriormente en los anteriores eventos. Pero si les funciona y The Ants trae un nuevo evento que es God, la rompen, gente, la rompen. Recuerda, Tony, que el juego sacó un aviso de descanso. Sí. Sacó un aviso de descanso también. Solo que leí que ese aviso de descanso era muy perjudicial, porque podías perder bonificaciones de la zona. Algo así, no estoy muy seguro. Cuando sea el reinicio el día de mañana. Mañana voy a hacer otra vez transmisión, gente, para analizar lo que se vino después del mantenimiento, porque ya se puede ver más detalles sobre el evento, para que lo tomen en cuenta. Tony, yo soy del 644. ¿Qué grupo soy? 644. Tú eres del grupo 4, Artes. Quizás cada alianza tenga su oportunidad para atacar en días diferentes. Puede ser, también, para que no estén como que a todo rato defendiéndose. Unos 28 días del evento tal vez, posiblemente. Tony, este evento es para permitir que alianzas del grupo 6 puedan combatir con el grupo 1. Jajaja. Puede ser. Ahí ya no va a haber. Miren, esto es muy bueno. Lo que dice Viaval, el análisis que hizo está bien.
Porque imagínate, aquí me imagino que imagina si es que desde el inicio nadie tendría más estadísticas que otra alianza y todos empezarían con un daño inicial, sería muy God. Ahí sería muy equilibrado porque sería un evento que no daría ventaja a los pay to win. Más bien sería un evento muy equitativo que difiere mucho de la activación de una alianza. Si todos empezaran con algunas estadísticas similares desde el inicio, la cosa es diferente. Ahí una alianza pay to win no te podría dar, te podría dar batalla si es que es más activa, pero tendrías más chances de poder combatirla porque no sería tan injusto por el tema de los emparejamientos. Entonces está muy bien, está muy bien. Está muy bien Viaval también. Tony, saludos. ¿Cómo estás, Ulises? Bienvenido. ¿Crees que la actualización se visualice las nuevas hormigas especiales que saldrán? Como lo hicieron antes en el Barren Land. Sí, Ulises, es lo que estimo. Por eso el día de mañana hacemos transmisión. Me imagino que en esa visualización que hacen el mantenimiento se podrá ver. Se podrá ver. Exactamente, dice. Me tienen un poco molesto con el grupo rojo. Dice que tenga más recompensas. Exacto, también. Bueno, sí es molestoso porque tenga más recompensas del grupo rojo. O sea, si tú quieres más recompensas, sí o sí el grupo rojo. Bueno, no sabemos tampoco qué alianzas van a haber en total en el grupo rojo también. Pero ya lo iremos viendo. Lautaro, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. Está muy bien. Está muy bien el evento. Entonces, habrán 3 eventos a elegir. Los Island, Barren Land y este. Los emparejamientos se reducirán. Dudu, sí. Va a haber 3 eventos. Bueno, comúnmente todos van por primera vez al evento para probarlo y experimentarlo. Siempre va a haber una primera vez. Siempre. Ya dependiendo cómo lo vean, deciden ir a este evento o no. Sí o sí toca ir obligado a estos eventos. ¿Saben por qué? Por las hormigas nuevas que salen. El juego te obliga sí o sí a ir a un evento de estos. Aunque pasando el tiempo, el juego siempre hace que tanto los Island y el Barren tengan la posibilidad también de conseguir hormigas de la selva frondosa o de la vasta selva, creo que lo llamaban también. Usualmente las hormigas también se podrán conseguir en los otros eventos. Y eso haría que otros también vayan a esos eventos. ¿Ok? Pero bueno, ya lo iremos viendo, gente. Tony, ¿cómo son las nuevas hormigas? Todavía no tengo información de eso. Mañana posiblemente venga esa información. Así que estén atentos. ¿Ok? Estén atentos, gentita bella. Estaremos viendo. Bueno, gente, eso es lo que les quería traer de información. Trajeron muchísimas cosas nuevas. Estuvo muy bien. El tema de la información. ¿Cuánto hicimos de transmisión? Déjenme chequear esto. Ok. Sí hemos hecho casi 1 horita. No estuvo nada mal. Quise hacerles esta información porque es un previo aviso para lo que viene el día de mañana. ¿Vale? El día de mañana se van a sorprender de las hormigas que llegan. Ya vamos a ver si es que añaden las hormigas, obviamente. Iremos viendo las habilidades que tienen. Cuántas hormigas sacan de cada tipo de tipo de soldado. Va la redundancia. Y va a estar muy bien. Para que lo tomen en cuenta. ¿Vale? ¿Cuándo es la migración de servers? Verás, las migraciones de servers solo ocurren una vez por servidor. De ahí llega un evento que se llama convocatoria entre servidores. Entonces, prepárate para ese evento, Jerry, si es que ya pasaste por primera vez en el evento de la migración. Dice, no lo he confirmado, dice, pero pronto lo haré. Pero la incubación entre la isla y el Barren, en el Barren tienes más posibilidades, creo. Sí, esas son las diferencias. Por ejemplo, si vas a la isla perdida, tienes más chances con un poquito más de probabilidades de conseguir las hormigas de la isla. Si vas al Barren, más probabilidades de conseguir las hormigas del Barren, pero un poquito menos las de la isla. Y este evento va a ser similar. Más posibilidades de conseguir los eventos, bueno, las hormigas del propio evento de la selva frondosa, con menos probabilidades para conseguir tanto las hormigas de la isla y del Barren Land. Y así va a ser sucesivamente para los demás servidores. ¿Ok? Tony, ¿ya viste cómo serán los huevos de temporada del nuevo evento? Los huevos de temporada. ¿Tienes tu información de eso? ¿O lo anunciaron hace poco? Déjame chequear eso. ¿Mandaron información? Ah, no mandaron información. Pensé que iban a enviar información. Pero si alguien tiene tal vez captura de cómo va a ser los huevos de temporada, mándela nomás. Tony, quedan 17 días y ya ganamos el Barren. Buena, Jordani. En 20 días empieza el nuevo evento, gente.
20 días, prepárense. Creo que ya queda 19. Creo que ya quedaban 19 días. 20, 19 días empieza el evento. En este caso el buen Jordani, felicidades por ganar el Barren. Y vas a regresar con las justas. Llegas y te vas a inscribir de una al evento. Sí, las quieres ver. Dale, Fabián. Mándame por... Déjame de una vez, abro el WhatsApp. Si me mandas la información te lo agradezco. Por acá Fabián dice que tiene información. Te los envío al Discord. Listo. Perfecto. Mucho mejor al Discord. Así ya me preparo. Me preparo, crack. Sin problema, sin problema. ¿Cómo estás, Alan? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. 19 días quedan. Ok. Listo. Dice, nosotros jugamos el Barren también. Nos quedan 17 días. Buena, Jordan. Y qué bien que ganaron. Van a volver con las justas. Nosotros estamos ahorita en la isla perdida. Cuando esté por empezar ya el evento, vamos a abandonar y regresar tranquilamente. Apenas entremos al Barren, podemos abandonar antes de que llegue el evento. Lo malo de ir al Barren, crack, es que todo el campamento debe decidir abandonar. Y si no les salen los planes y todo el campamento no vota a favor de salirse, se van a quedar en el evento. Así que tengan mucho cuidado. Por eso era más recomendable que vayan a la isla y abandonen en la isla. ¿Ok? Dice, tenemos todas las maravillas y las zonas de choque tomadas. Buena, crack. ¿Cómo estás, Nicolás? Gracias por estar aquí. Sí, Lautauro. Te perdiste mucho, papu. Déjame ver si ya me envió el buen... Bueno, el buen Fabián ya me va a enviar la información, gente. Cualquier cosita voy a estar atento. Tiene información el buen Fabián de cómo se van a ver los huevos de incubación del nuevo evento. Así que lo checamos, gente. Lo checamos sin problema aquí en directo. Es lo bueno de tener gentita con comunidad grande, gente. Así, es lo bueno, Déjame checo esto. Dice, comprémosle guardaespaldas a Fabián, dice por acá. Créeme que no lo necesita. El buen Segua. Ok, el buen Segua me mandó una información adicional. Dale, Segua, te agradezco mucho. Ok, con esta es la bonificación. Listo, con la bonificación de buff de reino. Listo, crack. Por acá dice, ya lo está buscando GM, dice. Puede ser. Dice, ¿en qué servidor está? Si me preguntas a mi Eli, ahorita en el servidor 22. Pero si quieres ingresar al servidor, no te podré aceptar porque estamos en la isla perdida. Y ya saben que las alianzas que están en la isla perdida no podemos aceptar jugadores en el servidor. Bueno, te lo digo así porque mi servidor es muerto. Y la única alianza activa que está en ese servidor es la mía. Y cada vez que volvemos podemos activar convocatoria para invitar jugadores. Eso es lo malo de tener servidores muertos. Puedes farmear fragmentos de marmota sin problemas, en los top 1 sin problema. Pero el tema de la activación de otras alianzas que dejen ingresar a los servidores es diferente. ¿Es muerto? Amén, dice por acá. Bueno, le decimos servidores muertos cuando no hay mucha actividad en un servidor. Tony, gané el Barren y regresé antes de ayer. ¿Vale la pena ir otra vez? Artes, quedan 20 días. Yo diría que se esperen mejor. 20 días son como 2 semanitas y un poquito más. Solo tienen que esperarse 2. Mejor les diría, farmen la mayor cantidad de aceleradores del evento. Para que estén a tope. Dice, nosotros en 10 días iremos, pero todavía no sabemos si vamos a ir o nos esperamos a lo nuevo. Yo le diría que si ya queda pocos días ya no vale la pena inscribirse. Porque mira, inscribirte es una semana. Luego de ahí tienes que esperar unos pocos días más para el periodo de selección que dura otra semana más. Luego viene la selección de zona que es 5 días más, no lo recuerdo bien. Ahí se te va casi los 20 días. Solo por inscribirte, escoger la zona y ya entrar al evento son casi 20 días. Y para tú poder abandonar el evento, necesitas esperarte tal vez unas 2 semanas ya estando en el evento para que se te active la posibilidad de abandonar el evento. Así que tengan mucho cuidado, calculen muy bien los timings porque les puede salir mal y de ahí sí no van a poder ir al evento por primera vez, ¿ok? Uy, el buen Fabián no me envió la información, gente, o me envió por el WhatsApp. No me la ha enviado por WhatsApp todavía. No me la ha enviado. Bueno, me espero. Veamos qué dice el buen Fabián.
Uy, el buen Fran recién lo notifican que F, gente. Dice, ¿y por qué no te has cambiado de servidor? ¿Qué tal anda el servidor 254? ¿Aún siguen muerto? Me gustaría, si tengo nueva cuenta, regrese a ese servidor. Verás, Eli, no me cambio de servidor porque quiero farmear los fragmentos de marmota. Ahora. Entonces, como tú tienes objetivos, vas a dar prioridad bien a farmear fragmentos de la marmota o no. Entonces, yo por ahora prefiero farmear los fragmentos, sin problema, por ahora. Van por mentirosa, dice por acá el buen Keila. No creo que sea mentiroso. Ya me va a enviar la información. Veamos qué me dice. Ojalá no sea una F, gente. Puede ser que una F, gente. Dice, ¿es cierto lo que le pasa ahí en Ecuador? O sea, sobre el tema de que estamos peleando contra la delincuencia organizada. Sí, crack. Esto parece ciencia ficción lo que sucedió ahorita en Ecuador. Frank, ya di las novedades, papu. Te invitaría a que veas de nuevo la transmisión. Bueno, ya voy a terminar también la transmisión. Solo estoy esperando a que el buen Fabián me mande información sobre los huevos de incubación. Pero parece que no me la envía todavía. ¿Qué es? O me amagó. Creo que me troleó, gente. Ahorita lo leo, Jordan, perdóname. ¿Hasta qué server está disponible la nueva isla? F, hasta el 650, creo. Me dijeron por ahí. Sí, hasta el 650 creo que dijo Vieval. Del servidor 2 al 650. Servidor 2 hasta el 650. Retrol ese Fabián dice. Ya me lo imagino en la cama durmiendo y diciendo. Puede ser, pero ya lo iremos viendo. Yo digo que que lo silenciaron a Fabián. Para responder tickets son lentos, dice. Pero silenciar, ¡fua! Sí, veloces, gente. Déjame ver si está activo en el Discord. El buen Fabián. Sí está activo en el Discord el buen Fabián. Pero no me envía todavía la información. Ya lo iremos viendo. Él está creando el... Sí, creo que sí, gente. Sí, creo que sí. Él debe estar creando el nuevo huevo. Nos quiere trolear más bien, creo. Yo nací en el 849, pero ahorita ya está más muerto que nada. Ahí es pura guerra, pero después de todos que se fueron, hasta los que hacían guerra se fueron. Ya veo. Aprovecha quedarte para farmear los fragmentos. Muy bueno, crack. Mi tía todavía no tiene luz por la tormenta que hubo. Ah, pero tu tía debe estar viviendo en la costa, porque como es ahorita los climas están un poco inestables. Complicado. Estoy en el 839, no podré ir, jefe. Ya veo, Jordan, que F. Claro, estás en el 839. Bueno, como nosotros tenemos información anticipada, Jordan, es bueno que ustedes vean después del evento, porque nosotros podemos cometer errores al inicio y dar después buenas recomendaciones a los nuevos que empiecen. Y a tope, sin problemas. Para mí me salió el Barren de primeras. Yo creo que este evento no será diferente. Sí está diferente, JC. Muy diferente. Más que todo el mecanismo de victoria. Están generando el nuevo huevo con la IA, dice por acá. ¿Para qué estás consiguiendo esos fragmentos, Tony? ¿Que ya no tenías ese skin? O sea, una vez tú ya tienes la skin de la marmota, puedes seguir consiguiendo fragmentos para seguir subiendo la experiencia de las estrellas de tu hormiguero sin problema. Eso te ayuda un montón para luego farmear las estrellas de... Bueno, farmear las estrellas de color dorado. Luego la estrella de color rojo que tiene brillos. Luego viene otra que tiene rayos y así. Pero farmear esas estrellas son muy complicados porque pide demasiada experiencia de fragmentos. Entonces es complicado. Dians lo mandó a silenciar por spamear. Puede ser, gente. No me envía mensaje, gente. No me envía. Bueno, creo que quedará en F, gente. Creo que quedará en F. Dice, me refiero a que me salió a la vez que los servidores más viejos. Ah, JC, ok. Vale, puede ser. Ah, listo, en el tema de la aparición del evento. Ya pensé que era del otro tema. Ah, vale, perdóname, yo me confundí. Dice, yo tengo 71 fragmentos de la marmota. Eso me pasó por ser muy competitivo y no estar en servidores muertos. Va 2 años, imagínate.
A mí me pasó también. Yo muchas veces el primer año no estuve farmeando fragmentos y me atrasé mucho. Ahorita tengo 3 estrellas moradas. Y si hubiera empezado desde un inicio a farmear y preocuparme por el PvP, podríamos decirlo así, para quedar en buenas posiciones, estuviera ya cerca de las 4 doradas. Pero es lo que tú tienes que sacrificar si quieres ir PvP desde un inicio. Como lo que dice el buen Michael. Tony, las hormigas del Barren del tipo guardianas le hacen frente a las hormigas del Barren del tipo arqueras. Tengo muchos problemas de ganarle a esas Dolly, soy clase guardianas. Verás, Marlen, las clases guardianas están muy fuertes. Si estás hablando hormigas guardianas del Barren versus hormigas arqueras del Barren, las del Barren están más fuertes. Pero necesitas obviamente mejores estadísticas. Tengo varios amigos en el 829 que nacieron conmigo en el 822. Son muy fuertes. El buen Jordani sí nos presentó esos de ahí. Sin duda, gente. Sin duda. Eso sí, sin duda. Eso sin duda, gente. La otra vez vimos los jugadores del 800 hasta los más nuevos. Una brutalidad lo de pay to win que son. O sea, ni te puedes imaginar lo que invierten en esas cuentas. Tony, muéstranos a Robot. ¿Quieren ver a Robot? Es que ya voy a terminar la transmisión, gente. Quería terminar pronto porque tengo que igualarme con el tema del trabajo, gente. Como estuve ausente ayudando a mi patria 3 días. Claro, 3 días y 2 noches. Me ausenté un poco, gente. Así que debo igualarme. Yo lo que sí me comprometo, gente, es a traer las transmisiones de las peleas épicas en este nuevo evento. Eso sí. Top. Aunque la isla de Robot es temporal, sin embargo pienso que Dog hubiese ganado. Obviamente, ya saben, los que van a la isla van a abandonar para ir al nuevo evento. Así que se viene a tope, gente. Se viene a tope. Déjame ver si me envió ya mensaje. No me envió mensaje el buen Fabián, gente. Bueno, creo que nos troleó. Déjame ver en el WhatsApp si me envió mensaje. No. F. Nos retroleó. Nos retroleó. ¿Qué es? Bueno. Déjame ver si es que está por acá. No, no está. No me envía mensaje. Tal vez vio mal el huevito, gente. Puede ser que esos huevos hayan sido fakes. Y como se confió, lo anunció acá y después se dio cuenta que no eran. Puede ser también. Bueno, nos dio un buen retro. Bueno, gentita, me despido. Espero que se le hayan pasado muy bien. Gracias por el gran apoyo a la comunidad, al canal. Sinceramente, la comunidad sigue creciendo aún más. Nunca me hubiera imaginado tener con una media de 100 a 90 espectadores simultáneos cada vez que nosotros hacemos transmisión. Es una locura, gente. O sea, la cantidad de jugadores que está creciendo gracias al apoyo de todos. God. Gracias por compartir, gracias por ver los videos, gracias por dejar su increíble like. Sin duda eso ayuda muchísimo a la creación de contenido, gente. Ayuda muchísimo y me ayuda a seguir creando para que nosotros pues sigamos disfrutando del juego de las hormiguitas, gente. Quién sabe, más adelante también nos cambiemos a otro juego muy interesante que pueda sacar la misma empresa. Quién sabe, gente. Por ahí estaba escuchando que The Ants está sacando otro juego diferente a Beast Lore y Primitive Era, con el mismo mecanismo de la misma jugabilidad que tiene el juego, obviamente. Solo escuché, pero no sé si es real. Entonces ya lo iremos viendo, gente. Recuerdo cuando éramos 20 miembros. Sí, gente. Ahorita se mantienen entre 80, 82, 83, 85 miembros del canal casi todos los meses sin problemas. Eso es brutal. Espero que en un futuro, gente, tengamos... Imagínense, si vienen 300 miembros del canal, si tenemos de aquí en un futuro 300, es una locura. Esto se vuelve una locura. Y podemos hacer transmisiones y sorteos mucho más suculentos. Hasta con eso creo que generaría un poquito más el canal. Y cada mes estaríamos haciendo sorteos para todos también, que no está nada mal. Espera que edite los huevos, Tony. No, es que el buen Fabián anda ya desconectado. Ya no me va a enviar nada, gente. Ya no me va a enviar nada, que es. Dice, sortea a mi abuelita en directo, dice. Y pasa esto. También, gente. Bueno, ahora sí me despido, gentita. Gracias por el apoyo. Una bonita noche, tarde para todos.
Éxitos en todo, cuídense y también, ojo, gentita, vibren positivamente para que les salgan las hormigas que ustedes deseen. Bendiciones para todo. Cuídense. Bye bye, gentita bella. Chao. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel loose.